Hola mis amados hermanos, bienvenidos sean al canal. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Les doy la más cordial bienvenida a este curso bíblico. Amados hermanos, el día de hoy vamos a aprender acerca del Pentateuco o la ley. Esta es nuestra lección número 9 y me siento muy contenta de contar con su compañía. Alabo y bendigo a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en este curso bíblico. Doy gracias a Dios por todos ustedes que me acompañan en estas transmisiones en línea, en este curso bíblico online. Mis amados hermanos, nuestra lección del día de hoy se titula El Pentateuco o la ley y va a ser la introducción. Vamos a estar hablando acerca de la palabra Pentateuco. Así es que mis queridos hermanos, los invito a que dispongamos nuestro corazón para dar comienzo a nuestra clase. Vamos a dar inicio con nuestra oración de inicio, la oración que el Padre Agustín nos presenta para este curso bíblico. Digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos sean a nuestra lección número 9. Doy gracias a Dios por un día más de vida de ustedes y mío y por darnos la oportunidad de perseverar fielmente en estas enseñanzas. Esta es nuestra lección número 9, como les decía hace un momento. Estamos en la página número 17. Aquí, esta es nuestra lección, miren, página número 17. De este libro, que es el segundo nivel del curso bíblico. Este es el libro del segundo nivel. Es un curso bíblico realizado por un sacerdote. Él es el padre Agustín Petrocelli y es un libro, un curso aprobado por la Iglesia Católica. Entonces, como está aprobado por la Iglesia Católica, como lo hemos hablado anteriormente, podemos tomarlo con toda tranquilidad, podemos aprender con toda confianza porque sabemos que la Iglesia lo ha revisado y ha permitido que los fieles nos nutramos de estas enseñanzas que la Iglesia Católica nos transmite. Así es que, mis amados hermanos, les recuerdo que para este curso bíblico requerimos de 3 cosas. La número 1, la más importante, la primordial: un corazón sencillo, humilde, respetuoso, siempre deseando que nuestro corazón se asemeje al de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, requerimos de la Biblia, requerimos de la palabra de Dios. Miren, requerimos el corazón para tener las ganas y el ánimo de querer aprender acerca de la palabra de Dios. Requerimos la Biblia. ¿Por qué requerimos de la Biblia? Porque es un curso bíblico. Es como que el curso bíblico es un pastel, pero la Biblia es la cereza de ese pastel. Es el centro de este curso bíblico, es la intención de este curso bíblico, aprender acerca de la palabra de Dios. ¿Cuál es la finalidad de este curso bíblico? Pues que aprendamos, número 1. Número 2, que nos llenemos de amor por las Sagradas Escrituras. Y número 3,
que aprendamos que el Antiguo Testamento es muy importante, aunque claro, el Nuevo Testamento pues habla de los cristianos, de nuestra salvación, pero el Antiguo Testamento es como el plan de Dios comienza a través de la humanidad. Entonces debemos de creer, debemos de estudiar, debemos de aprender del Antiguo Testamento, porque inclusive yo conozco muchos cristianos que dicen, ay no, el Antiguo Testamento ya es pasado, todo eso ya quedó en el olvido, no tiene importancia. Eso no es así, es palabra de Dios, es santa y sagrada palabra de Dios, es como Dios, nuestro creador, nos empieza a hablar a la humanidad. Es como la palabra de Dios comienza a profetizar lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Por eso es que es muy importante que tengamos la palabra de Dios. Si hay algunas personas que todavía no son muy expertas en manejar la palabra de Dios, el día de hoy vamos a estar leyendo algunas citas bíblicas. Les recuerdo que pueden pausar el video con calma, ir a las citas bíblicas y después darle play y continuar con el video. Así es que la Biblia. Número 3, requerimos libreta y lápiz. ¿Para qué? Para hacer nuestras pequeñas anotaciones. Hermana, podrás decir a alguien que me pregunte, hermana, ¿no requerimos del libro para el curso bíblico? Miren, no necesariamente. Si alguien lo puede tener, pues qué bueno, se están ayudando con el libro. Pero no necesariamente, sé que hay muchas personas que no pueden tener el libro por diferentes circunstancias de cada persona. Se entiende, yo, su servidora, estoy aquí para transmitirles la enseñanza. Así es que si alguien no lo tiene, no se preocupe por eso. Bueno, con esto damos comienzo a nuestra primera lección. Ya vimos en todas las lecciones pasadas, fue una pequeña introducción al Antiguo Testamento en la que aprendimos el contenido del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento nos informan que Dios guió y dirigió al pueblo de Israel. Vimos la proyección al futuro, la alianza, vimos un pequeño ejemplo de los 1000 años de historia del pueblo de Dios. También vimos acerca de la escritura, vimos muchísimas cosas. Vimos, se ponen por escrito los recuerdos del pasado. Bueno. Vimos la división del Antiguo Testamento, vimos cómo se estructuran los libros, vimos la ubicación geográfica, el ambiente, las tribus, cómo se dispersaron. Vimos como un pequeño resumen de lo que vamos a ver ahorita a continuación de esta clase en adelante. Ya vamos más a detalle. Al inicio de las primeras clases fue pues una pequeña introducción de cómo el pueblo había sido marcado por la geografía, cómo influyó la mentalidad del Medio Oriente en el pueblo. Vimos un pequeño resumen. El día de hoy vamos a hablar acerca del Pentateuco. Voy a decirles algo. Esta palabra siempre me ha costado pronunciarla. El Pentateuco, así se pronuncia, o ley, por alguna razón. Siempre lo tengo que decir muy pausado. Miren, aquí está. El Pentateuco o ley. No es una palabra muy usada en mi vocabulario. Por eso es que a veces sí se me dificulta un poco pronunciarla. Pero bueno, va a ser una pequeña introducción. Comienza el padre diciendo, la palabra Pentateuco viene de la lengua griega. Entonces, la palabra como tal, Pentateuco, viene de la lengua griega y significa, este es el significado para que aprendamos de la palabra Pentateuco. Pongan mucha atención y anótenlo porque pueden ser preguntas del examen bíblico. En nuestra lección siguiente, que va a ser la número 10, vamos a hacer nuestro primer examen bíblico de las 10
primeras clases. Lo vamos a ir haciendo en nuestro examen bíblico cada 10 clases para que nos sea más fácil. Entonces, ¿qué significa la palabra Pentateuco? Viene de la lengua griega y significa libro de los 5 estuches. Eso significa la palabra, libro de los 5 estuches. Ese es el significado de la palabra Pentateuco. Miren, penta, que es la primera parte, y después teuco. Penta quiere decir 5 y teucos, estuche para rollos del papiro. Recuerden que antes, los libros no eran como esto que tenemos aquí. Los libros hace más de 2000 años atrás no eran así como esto, como la Biblia. No, los libros recuerden que eran rollos en papiro, como un pedazo de madera y ahí enrollaban el papel en lo que escribían con las plumas y la tinta. Entonces, esos rollos eran los libros de antes, nada que ver con los de ahora. Entonces, teucos significa estuche para rollo del papiro. Entonces, ese, digámoslo como ese pedacito de madera donde se enrollaba y se guardaba, ese es el estuche para el rollo del papiro. Entonces, esto es un gran libro dividido en 5 volúmenes o rollos. Antiguamente se escribían en hojas de papiro que luego se enrollaban y formaban como un libro. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues como un estuche del papiro, prácticamente, estuche de los rollos del papiro, así. Así más o menos, por aquí les coloco una foto para que se den una idea de lo que estoy hablando. Y esto es un gran libro dividido en 5 volúmenes o rollos. Antiguamente se escribían en hojas de papiro y luego se enrollaban y formaban como un libro, así enrolladitos y hacían como un libro. Continúa el padre diciendo, los 5 rollos o libros son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Por eso se llama Pentateuco, porque es el estuche de los 5 libros. ¿Cuáles libros? Estos. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Estos 5 libros van a formar el Pentateuco o la ley. Así se conocen para los judíos. Para nosotros no es tan así. Y los judíos lo tienen diferente. A nosotros, esos primeros 5 libros forman parte de la Biblia y para nosotros, desde el libro número 1 hasta el último libro, son muy importantes, todos son sagrados y todo es palabra de Dios. Para los judíos no, ellos lo acomodan diferente. Entonces, para ellos, el Pentateuco son los primeros 5 libros que acabamos de mencionar. Recuérdenselos porque también puede ser pregunta para el examen. ¿Cuáles son los 5 libros que forman el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos son los 5 libros que conforman el Pentateuco, para que usted sepa. Si un día va a Israel y oye acerca del Pentateuco, pues usted ya sabe que se están refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia. Ojalá que algún día Dios nos permita ir a Israel. Está la peregrinación por ahí pendiente para que vayamos a Israel. Ojalá que nos puedan acompañar en algún momento. Entonces continúa el padre diciendo, estos libros son considerados como una sola unidad en la misma Biblia. Se les llama la Torá. Una sola unidad en la misma Biblia y se les llama la Torá o ley. ¿Qué otro nombre pueden tener estos 5 libros? La Torá o ley. De esas maneras va usted a escuchar que se les puede nombrar a esos 5 libros. Si le dicen, pues me leí la Torá. ¿Qué es la Torá? Pues está diciendo que se leyó los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Me leí la ley de los judíos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se leyó los primeros 5 libros
del Antiguo Testamento. Vemos que en la misma Biblia se les llama la Torá o ley. ¿Dónde vemos? A continuación vamos a ver ejemplos como la misma Biblia lo llama así, de esa manera. Inclusive Jesús llegó a llamar el Pentateuco la ley. Así lo llegó a llamar. Podemos ver en los evangelios cuando Jesús nombra la palabra ley. Podemos buscar, ahorita les busco el ejemplo tal vez donde Jesucristo lo llama la ley. Vamos a ver los ejemplos que nos coloca aquí el Padre. El primero que nos da es en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 2. Nehemías capítulo 8, versículo 2. Les repito brevemente, si alguien no encuentra la cita bíblica, pause el video, encuéntrela y luego póngale play. Es fácil, nada más le coloca su dedito a la pantalla y le pone pause. Y cuando encuentre la cita, pues bueno, prosigue con el video. Dice así, Nehemías capítulo 8, versículo 2. El sacerdote Esdras presentó la ley ante la asamblea. Aquí vemos un ejemplo bíblico de las escrituras llamando al Pentateuco, a los 5 libros, la ley. Dice así, el sacerdote Esdras presentó la ley ante la asamblea. ¿Qué quiere decir presentó la ley? Que presentó los 5 libros a la asamblea. ¿Cuáles fueron? Pues los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ese es un ejemplo bíblico acerca de la palabra ley en las Sagradas Escrituras, que para los judíos significa los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ahora vamos con nuestra siguiente cita bíblica, el libro de la ley de Moisés, ahí mismo en Nehemías, capítulo 8, pero versículo 1. Entonces retrocedemos solamente un versículo atrás. Dice, todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza, frente a la puerta de las aguas. Pidieron entonces al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había ordenado a Israel. Miren, entonces, ¿qué quiere decir? Aquí en el versículo 1 nombra el libro de la ley y en el versículo 2 lo nombra nuevamente, presentó la ley. Libro de la ley y luego dice presentó la ley. Por eso se le conoce a los primeros 5 libros de la Biblia como la ley. Entonces, cuando oímos decir que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había ordenado a Israel, presentó los primeros 5 libros de la Biblia porque son conocidos como la ley. ¿Por qué la ley de Moisés? Recuerden que Dios le habla a Moisés y para nosotros los católicos, es muy importante que antes de hacer la primera comunión nos sepamos los 10 mandamientos de la ley de Dios y ahí mencionamos la palabra ley de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues están resumidos y están en el Éxodo. Son parte de la ley de Dios, que son los 5 libros, pero nosotros igual también decimos los mandamientos de la ley de Dios, quiere decir de la palabra, ¿verdad? Lo que manda Dios. Entonces, ahí está el uso de la palabra ley, la ley. Entonces, vamos a proseguir con nuestra siguiente cita bíblica, que la vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 9, donde nos habla acerca del libro de la ley de Yahvé. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 9 dice así: enseñaron pues en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Yahvé. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entonces aquí dice que enseñaban con el libro de la ley de Yahvé. ¿Cuál libro era ese? Era un libro que contenía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era la ley. Así era en rollos
y era conocida como la ley. Entonces estamos viendo citas bíblicas donde la palabra de Dios menciona la palabra ley. También vamos a ver cómo Jesucristo hace referencia a hay muchos versículos bíblicos donde Jesús hace referencia acerca de la ley, refiriéndose a los primeros 5 libros de la Biblia, porque así era conocido para los judíos. Entonces vamos a nuestra siguiente cita bíblica. Vemos que es el libro de la ley. Encontramos la palabra del libro de la ley en Gálatas. Nos vamos entonces al Nuevo Testamento. Vámonos a Gálatas, capítulo 3, Efesios, Gálatas, a ver si ya la encontraron. Gálatas, está Corintios y después de los Corintios tiene que estar Gálatas. Aquí está, listo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver aquí, también nos la coloca el Padre. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10 de esta manera. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito: maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Miren qué bonita cita bíblica. Voy a volverla a repetir. La voy a leer desde el versículo 9. Así, los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Fíjense, que entra a la fe recibe la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito. A la persona que solamente observa pero que no practica, vean: maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Esta cita bíblica está fuerte. Con la ley nadie llega a ser injusto a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe, y la ley no da lugar a la fe cuando dice: el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Me voy a continuar al versículo 13. Continúa hablando acerca de la ley, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito el que está colgado en un madero. Entonces, aquí vemos también la palabra ley. Cuando habla de la ley, habla acerca de los primeros 5 libros. Ahora, aquí el Padre no nos deja un ejemplo bíblico, no lo veo aquí, acerca de nuestro Señor Jesucristo haciendo mención acerca de la palabra ley. Yo personalmente les voy a dar las citas bíblicas. Vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Vamos a buscar todos Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Llegando al capítulo 7, nos vamos al versículo 12, que dice así nuestro Señor Jesucristo: dice: todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Qué bonito, miren, todo lo que usted desearía de alguien hacia usted, hágalo usted hacia esas personas. Allí está toda la ley y los profetas. ¿Qué es toda la ley? Los primeros 5 libros, y los profetas, el resto de los libros. Por eso dice: ahí está toda la ley y los profetas. Así es que qué bonito ejemplo, acerca de este ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Algo así como quieren que los traten, trátenlos ustedes. En otras palabras, como usted quiere que lo trate a aquella persona, así trate usted a esa persona. Otro ejemplo bíblico de nuestro Señor Jesucristo usando la palabra ley, la vamos a ver en el Evangelio de San Mateo. Nos movemos un poquito atrás en el capítulo 5 y nos vamos a ir al versículo 17. A ver, 5:17. Aquí dice nuestro Señor Jesucristo: no crean que he venido a suprimir la ley
o los profetas. Dice, yo no he venido a abolir la ley. ¿Qué era la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dice, no, yo no he venido a abolir eso. Yo no he venido a como hacerla a un lado. No, yo no he venido a apartarla. Yo no he venido a decir que ya no más ley. Dice, no, yo no he venido a eso. Dice, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. Y dice los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque el resto del Antiguo Testamento habla del profeta Daniel, de Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Entonces nos dice, y los profetas. Hace mención de la ley, los primeros 5 libros y el resto de los demás profetas. Dice, he venido no para deshacer, ¿ya ven? Abolir, quiere decir, no he venido a abolir, no he venido a deshacer eso. O sea, no es que con nuestro Señor Jesucristo ya el Antiguo Testamento queda deshecho como piensan muchas personas, inclusive muchos protestantes. Yo he escuchado que hacen mención de esto y me lo han dicho a mí personalmente, es que ya es parte del antiguo, ya con nuestro Señor Jesucristo eso ya quedó en el pasado. No, dice claramente nuestro Señor Jesucristo, yo no he venido a deshacer nada de la ley. No, no, no. Dice, no para deshacer, sino para tener lo definitivo. En otras Biblias se traduce para dar cumplimiento. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley. Fíjense, no pasará ni una letra, ni siquiera una coma de la ley hasta que todo se realice. Para que más claro nos quede, eso que está en el Antiguo Testamento se va a realizar, se tiene que hacer. Todo se cumple, toda la palabra de Dios se cumple. Entonces, aquí nos queda claro cómo la Biblia hace referencia a la palabra ley. La palabra ley en las Sagradas Escrituras, que es el Pentateuco o la Torá, que significan los primeros 5 libros de la Biblia. Con estas citas bíblicas hemos dado ejemplos bíblicos acerca de la escritura, llamando a los primeros 5 libros la ley. Bueno, continúa el Padre diciendo, el motivo por el cual los judíos llamaban a estos libros con el nombre genérico de ley es porque consideraban que lo fundamental de todos estos libros era la ley de Moisés dada por Dios en el monte Sinaí. Ellos consideraban que eso era lo fundamental, lo que Dios le había dado a Moisés en el monte de Sinaí. Acuérdense que escribe las tablas de la ley. De hecho, buena parte del Pentateuco habla de las leyes del pueblo de Dios y siempre fue considerado como el código legislativo de Israel. Así es, miren, tan importante es los primeros 5 libros para el pueblo de Israel, que siempre fue considerado como el código legislativo de Israel. En realidad que Israel tiene muchísimo, le toman como a los primeros 5 libros como lo más importante de toda la Biblia. Así es, así lo tiene Israel. Para nosotros los cristianos sabemos que toda la palabra de Dios tiene importancia y toda tiene un gran valor. Bueno, mis amados hermanos, yo con esto me despido. Esta ha sido nuestra lección número 9, que fue una introducción del Pentateuco o ley. Vamos a ir practicando y repitiendo muchas veces esta palabra para que nos sea menos difícil de pronunciar. Nuestra próxima lección, que será la número 10, vamos a hablar acerca de la composición del Pentateuco. Estamos aprendiendo mucho, mucho. Yo espero que ustedes estén aprendiendo mucho. Si hay alguna persona que ya sabe acerca de todo esto, pues bueno, está refrescando la memoria. Gracias por su compañía. Los invito a que compartan estas enseñanzas. Si alguna persona es nueva y usted le hace esta invitación, es muy importante que sepa que en la parte superior del canal hemos creado lo que se titula listas de reproducción.
ahí podrá encontrar la que se titula Curso Bíblico Popular. En esa lista de reproducción hemos colocado todos los videos del curso bíblico. Si alguien gusta tomarlo, ahí puede comenzar desde la lección número 1 hasta la del día de hoy. Esta es nuestra lección número 9, pero del segundo nivel. En el primer nivel hicimos más de 60 lecciones que están todas enumeradas por números y títulos. Es muy fácil tomar el curso bíblico desde la clase número 1. Invite a sus familias, a sus amigos. Es muy importante que aprendamos todo lo referente acerca de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la perseverancia de todos ustedes. No se atrasen en las clases, tómenlas a tiempo y si pueden repetir la clase, yo se lo recomendaría, o sea que puedan verla 1 o 2 veces para que de esta manera les pueda quedar más claro, sobre todo en las lecciones que creen que tienen dificultad o que les cuesta que se les retenga todo lo que aprendieron en esa lección. Bueno, mis amados hermanos, deseo que tengan un feliz y bendecido día, tarde o noche, de donde quiera que sea que ustedes me estén acompañando. Les envío un fuerte abrazo a través de la distancia. Yo deseo que tengan muchas bendiciones por parte de Dios, que sigan permaneciendo fieles y constantes a estas enseñanzas, a este curso bíblico que el Padre Agustín Petrocelli ha realizado con mucho cariño para todos nosotros. Los espero puntualmente en la próxima lección. No se me desanimen, vamos aprendiendo muchísimo. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Me despido. Bye.